La hermosura de la unidad produce una iglesia ungida y bendecida. Todos anhelamos una iglesia ungida y bendecida. Todos queremos una iglesia próspera, una iglesia creciente. Por lo menos la visión de esta iglesia es eso, es crecer, es avanzar. Pero quiero decirles que lo que provoca la bendición y lo que provoca la unción no es otra cosa que el resultado. Eso no es algo mágico que viene. La bendición y la unción no es una nube, no es una lluvia que desciende. Es una consecuencia de cómo el pueblo, de cómo el cuerpo de Cristo se comporta, de cómo el pueblo adquiere principios. De hecho, el reino de los cielos no es mágico. Es principios aplicados y consecuencia de esos principios. Yo quisiera que vayamos rápidamente al Salmo 133. Salmo 133, llamado Cántico Gradual. Salmo 133, yo quiero que lo tengan ahí, por favor. Ahí habla justamente de la bendición, de la hermosura, y vamos a desmenuzarlo bien según la palabra del Señor. Pero no puedo en esta noche seguir avanzando con este mensaje sin refrescarte que hay muchos enemigos que se van a levantar y que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que debemos estar atentos, velando, como dice la palabra. Entonces, antes de hablarte, porque hoy vamos a atacar uno de los enemigos, que es la división. Vamos a atacar la división acerca de este salmo. Pero quiero decirte también a aquellos hermanos que no han podido venir el jueves y que me han preguntado por el mensaje, por la palabra, que el Señor me marcaba que en este año se levantan enemigos que quieren destruir la visión, destruir el fruto, destruir el progreso, destruir el avance de la iglesia. Porque constantemente el enemigo tiene acechanzas. La palabra acechanzas viene de la palabra métodos. Son diferentes métodos que va elaborando para que la iglesia no avance y no crezca. ¿Y cómo se rompe? Con unción, se rompe con unidad, se rompe con la gloria de Dios, se rompe denunciando, se rompe aplicando principios de la palabra de Dios para estar bien guardados y estar bien cubiertos a la hora de esos ataques. Y el Señor me hablaba así en Josué, no lo busquen, solo anótenlo, después lo buscan bien. Capítulo 13 en adelante, que Dios le daba una tierra prometida, que Dios le daba a Josué con su ejército una tierra prometida, que Dios iba a hacer maravillas. ¿Cuántos creen que Dios hará maravillas en este 2015? Claro que sí. Claro que hará maravillas y será más glorioso que el 2014 y mucho más que el 2013. No vamos a añorar nada del pasado porque siempre lo mejor está por venir. Porque Dios renueva absolutamente todo. Pero lo cierto es que para que Dios haga maravillas y entrar a la tierra prometida, es necesario divisar enemigos, de lo cual rápidamente te los voy a describir, rápidamente, para que vos lo tengas, para que vos estés atento de estos enemigos que se van a levantar, que no es otra cosa que no es lucha contra carne ni sangre. Los enemigos que se van a levantar no es el líder, no es el hermano, no es el vecino, no es la vecina, no es el tío, la tía, no es la suegra. Pon por ahí la suegra, capaz que sí. No, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Pero el enemigo ha torcido tanto eso, que la gente ya está incluso ahora en contra otros. Sí, como escucharon. Hacen guerra espiritual uno con otro, no entendieron nada. Porque en la unidad habla del vínculo de la paz. En la unidad habla que la guerra no es de la otra persona. Sí contra principados, sí contra potestades y regiones celestes, en las regiones celestes.
algunos enemigos que quiero que los anotes, para que el Espíritu de Dios te dé la claridad en el momento que se levanten. Porque en el momento que se levanten quiero recordarte que hay uno que es más poderoso que cualquier enemigo, que es Jesús de Nazaret, que es el que pelea por ti. El primer enemigo es el cananeo. El cananeo significa traficante, significa el que negocia. Es el primer espíritu que se va a levantar en contra de una iglesia que no se comprometa, en contra de una iglesia que venga a buscar los panes y los peces, en contra de una iglesia, y ya está pasando, que vengan a oír lo que les gusta oír. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos peligrosos, en los cuales va a haber doctrinas, enseñanzas de demonios, enseñanzas de hombres, fábulas, se van a inclinar porque tendrán que comezón de oír, pero no de oír palabra, de oír la palabra que les conviene. Es por eso que es el tiempo más peligroso que estamos viviendo como iglesia. Aunque haya crecimiento, aunque haya avance, muchas personas querrán truequear con Dios, muchas personas querrán negociar con Dios, y Dios no negocia ni truequea con nadie. Hay un solo evangelio, el de la cruz, el del compromiso, el de la entrega, el de participar y cumplir de los principios de la palabra de Dios, y ahí te va a ir bien seguro. Pero es el primer principio. A los hermanos que quieren poner las manos en el arado, que tienen ministerios, que quieren servir, muchas veces se van a encontrar con personas que no hay una base de compromiso, que no hay una raíz de compromiso, que hay una liviandad. Se va a levantar una apatía tremenda. Dentro de esa apatía tremenda se va a levantar burla. Vendrán burladores también, espíritus burladores, que cuando quieras decir santidad van a decir ¿qué es esa palabra? Que cuando quieras decir compromiso y cruz se van a reír, que cuando quieras hablarle un mensaje cristocéntrico van a decir esto es de antes, esto es conservador. Los últimos tiempos, iglesia, tiempos peligrosos. El cananeo, personas que van a querer truequear, van a venir a buscar no a tu Dios, a la bendición del cual tú Dios predicas. Van a venir. Las iglesias tenemos que estar atentas en este tiempo, porque si no hay discernimiento pueden ser vulnerables a cualquier lobo que ande dando vueltas. Pero Dios quiere abrir los ojos. El espíritu cananeo atenta contra la voluntad, atenta contra la voluntad de Dios, atenta contra los principios de Dios. Por eso la palabra una y mil veces dice, cuando quieras discernir o ver si esta persona viene o no de Dios, por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos. Mirá sus frutos. Mirá sus frutos. Cananeo. ¿Saben qué es lo triste de esto? Muchos líderes y pastores dando vuelta con este espíritu y no pudiendo crecer, porque invierten tiempo, porque invierten energía, porque están dando vueltas con este espíritu que engaña. No debemos dejar engañarnos, no debemos perder el tiempo, debemos establecer un evangelio de compromiso, un evangelio de entrega, un evangelio de la cruz. El espíritu de Teo. El espíritu de Teo significa los hijos del terror, los hijos del miedo. Este es un espíritu que se va a levantar cuando quieras proyectar, cuando quieras visionar, cuando quieras ejecutar sueños que Dios tiene para tu vida. Dice que la mayoría de esa tierra había gigantes, y lo que hacían es con las palabras y con esos gigantes establecer miedo e intimidar al enemigo. Los eteos, hijos del terror, significan hebreo. Se van a querer levantar y van a querer establecer miedo a través de malas noticias. Cuando tengas una visión, un sueño, y que tal vez lo que más necesites es tal vez alguno que te aliente, alguno que pueda dar una palabra que sume. Quiero decirte una mala y una buena noticia. Muchas veces no lo vas a encontrar de las personas, y aún de las que más amás. Muchas veces no la vas a encontrar del sistema, no la vas a encontrar de tu ciudad, pero sí la vas a encontrar de Jesús de Nazaret. Él te va a dar aliento, Él te va a dar esperanza, Él te va a dar alegría, Él te va a dar fortaleza para que puedas avanzar y crecer. Él te va a dar valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder
de valentía y de dominio propio. No te dejes intimidar. No te dejes intimidar por nada ni por nadie. Rápido, amorreos. Amarreos significa habladores, charlatanes. Son las personas que están siempre hablando pero no hacen nada. La habladuría se van a levantar en cada ámbito de tu vida. Se van a levantar en tu ministerio. Pero recordá, no te lo agarres con la hermana, con el hermano, con el vecino, con el familiar, porque hay un espíritu que obra a través de eso. Se va a levantar con tus sueños, en tu negocio, en el ámbito de la vida. Siempre estamos programados como seres humanos para hablar mal, más que para hablar bien. Dicen los sociólogos que de 10 situaciones que tenemos, si 8 son buenas, nos vamos a recordar las 2 malas. Porque el sistema y el mundo está bajo el maligno y nos lleva a eso. Y cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano quiere avanzar, quiere crecer, no se debe contaminar con ninguna palabrería que te lleve al dolor, que te lleve a la angustia, que te lleve a la derrota, que te lleve a la queja. Tu palabra siempre debe ser de esperanza, porque esa es la diferencia. Está Cristo con nosotros. La habladuría, cuidado con la habladuría. ¿Qué hacer con eso? No creas, solo escuchá la voz de Dios. Solo escuchá la voz de Dios. Porque la voz de Dios es la única que te va a llevar a un plano seguro. Las voces de los hombres cambian, pero la voz de Dios es la que permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Tenés que estar impregnado de la voz, de la palabra de Dios, y tu identidad tiene que estar ahí, porque si no, estos enemigos te pueden destruir, querida iglesia. Estos enemigos te pueden contaminar, estos enemigos pueden sembrar en vos confusión, derrota. Pero Dios nos ha dado, a través de su Espíritu Santo, el discernimiento. Cuando vengan esas voces, a veces van a venir de las personas que menos queremos. A veces van a venir de las personas que más amamos, como le pasó a Jesús con Pedro. No era que Pedro era malo, sino que se dejó influenciar por un espíritu que hablaba y que quería una sola cosa, que Jesús no vaya a la cruz. Entonces tenés que discernir cuando vengan esas palabras que no te edifican, que te hieren. Y la tenés que rechazar y tenés que aprender a superarte y a madurar y a avanzar y no quedarte en esa herida. Porque de estas batallas vas a tener toda la vida hasta que estemos en la presencia del Señor. El fereceo era una tierra de gente pobre, era una tierra de gente escasa. La palabra fereceo significa escasez, pocos recursos, pobreza. Eso es un espíritu que no tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver con pobreza mental. Y Dios quiere una iglesia rica con la mente de Cristo. Una iglesia que mire con fe, que mire con esperanza, con prudencia, con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, sentado en lugares celestiales. Personas que están siempre con diminutivo. Personas que están siempre mirando cositas pequeñas. Mi casita, mi autito, mi Diosito. Es tu casa, es tu auto, es tu iglesia, y es un Dios grande y poderoso, no pequeño. Tu sueño debe ser grande. En las redes sociales pasaban la imagen de un caballo atado a una silla de plástico, una de esas. Y el caballo estaba ahí, quieto, no se movía, no podía ser libre. La fuerza del caballo podría mover cientos de sillas, pero había algo en su mente. Era escaso mentalmente y estaba allí y no utilizaba su fuerza. Muchos cristianos que tienen la victoria, que tienen los dones, que tienen el ministerio, que tienen todo lo que Dios les dio para poder ser vencedores, hoy siguen actuando como gente derrotada o derrotista, que es peor, que utilizan el lenguaje de derrota. Hoy, después de tantos años, muchos siguen con esa frase diabólica, tirando para no aflojar. Después de tantos años de evangelio.
Después de tantos años de evangelio, le preguntás cómo está su vida matrimonial y siguen igual. Le preguntás cómo está su vida económica y siguen igual. No crecen, no avanzan porque hay un espíritu, hay hombres fuertes que se meten. Los fariseos, los jebuseos. Los jebuseos significa lo que roba la adoración. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, lo que roba la adoración. Satanás te quiere robar la adoración, Satanás te quiere robar el gozo, Satanás te quiere robar la esencia por lo cual fuiste creado. ¿Por qué fuimos creados? No fuimos creados para evangelizar solamente, no fuimos creados para servir. Esos son consecuencias. Fuimos creados para conocerle a Dios y adorarle. Y le adoramos a través del evangelismo, y le adoramos a través de venir acá y tal vez no estar en otros lados. Y le adoramos porque estamos comprometidos con Él. Le adoramos al Señor a través de nuestros hechos. Jebuseo significa que estaban en el monte de Sión, habían robado la alabanza y la adoración. Cuidado, iglesia. Cuidémoslo, una de las cosas más preciadas que Dios tiene. El clima y la atmósfera festiva, de alegría, que nosotros nos vamos acostumbrando. Y ese es el gran error. Porque cuando vienen las personas nuevas, lo primero que dicen es: acá hay una fiesta, acá hay alegría, acá hay algo. Pero lo triste es que cuando nos acostumbramos podemos descuidar lo más preciado que Dios nos dio. Cuidado, que no se pierda la fiesta. Esta iglesia será conocida por la fiesta, por la alegría, por la libertad en el Espíritu Santo. Jebuseos. Y por último, para meternos, el espíritu de división. Los heveos también eran hombres orgullosos, y los nobles que separaban al pueblo y de aquellos que eran pobres. Había una separación, había una brecha, como se dice ahora también, una brecha política. Había una gran brecha y decía: ustedes son pobres, nosotros somos ricos. La división destruye. La división, hoy, este año nos vamos a levantar de una manera rebelde en contra de ese espíritu. A través de la unidad, a través del amor, a través de lo que el Señor quiere, levantar un pueblo unido para que el mundo crea. La división destruye. La división destruye un matrimonio. La división destruye padres con hijos. La división destruye un ministerio. La división destruye una iglesia. La división destruye una ciudad y aún naciones. Es por eso que nos vamos a levantar en contra de esa división. La hermosura de la unidad produce una iglesia ungida y bendecida. Leemos ahora sí Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba ¿de quién? De Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Y vida eterna. Sigue el Salmo 134. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Antiguamente el cántico eran cánticos. ¿Cánticos de quién? De David. Antiguamente el cántico del Salmo 133 y 134 eran uno. Después se dividieron. A David no lo conocían como el rey. A David lo conocían como el dulce cantor de Israel. Porque antes que rey, antes que conquistador, era un adorador. Por eso tenía el corazón conforme a Dios. Por eso él hizo todo referido al centro en Jerusalén, que era Sión, y conforme a eso
había establecido, que ahora lo vamos a estudiar, su propia vida y su propio reinado. Es entonces cuando tenemos que tener para que haya unidad, porque ¿qué nos une? A un grupo de fútbol lo une el fútbol. A un grupo de políticos de tal partido lo une ese partido. ¿Qué nos une a nosotros? Nos une el Señor, nos une la adoración, nos une el servicio, nos une Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo decía bien, y Satanás quiere atentar contra eso. Entonces el corazón y el centro espiritual de Israel estaba en Sión. Y en Sión estaba el templo, o mejor dicho, una especie de palacio, porque el templo se hace por Salomón. Pero en ese palacio había un patio. Vayan siguiéndome. Había un patio, porque para eso viene después este salmo. Por eso dice mirad, porque David desde el terrado, desde la terraza, miraba. David hizo algo tremendo. Cuando recuperó el arca, lo puso en el patio de su casa. Pero dice ciudad, la palabra ciudad es casa. Y allí, en ese lugar, él podía contemplar cómo subían, cántico gradual, iban subiendo todas las tribus que representaban el pueblo de Israel e iban a adorar al monte de Sión. Y los veía que aunque eran diferentes, porque Judá era distinto a otra tribu, los de Judá eran más bochincheros, más gritones. Después había otros, todas las tribus, pero todos tenían un solo propósito: adorar en el centro, en el corazón. ¿Qué estaba allí? El arca. El arca representaba tres cosas. El arca, en primer lugar, representaba, porque tenía las tablas de la ley, representaba la palabra. La vara resplandeciente, o reverdeciente, mejor dicho, representaba la autoridad. Y el renuevo, porque reverdecía. Sin el renuevo de Dios no podemos avanzar, no podemos crecer. Y el maná representaba la gracia de Dios. Y entonces ahí la gloria de Jehová se manifestaba. Y aunque no había luz, se podía ver la llama del Shekinah. Porque Dios es omnipresente y puede estar en todos lados. ¿Cuántos saben que Dios está también en un boliche, por ejemplo, ahora bailable? Porque está en todos lados, es omnipresente, pero su gloria no. Su gloria desciende donde hay unidad en Cristo Jesús. Su gloria desciende. ¿Por qué la gloria se manifestaba? Porque había unidad. Ahora lo vamos a ver bien. Este salmo habla acerca de la unidad. Las 12 tribus, todas separadas, llegaban a adorar a Jehová. Número 1. Para que haya una iglesia ungida y una iglesia bendecida y se derrame como el rocío de Hermón, debe haber armonía. La palabra armonía es organizarse, porque en realidad estaba bien organizada. David organizó muy bien todo. ¿Saben por qué? Porque número 1 estableció lo que se llamaba el tabernáculo de David. Y número 1 tenía 24 horas adorando a Jehová. Por eso dice los de la noche. Ahora vamos a hablar de los de la noche. De los que adoran en las peores tormentas. De los que sirven en las noches profundas. Venía más bendición sobre ellos. Los de la noche eran los de las 12 hasta las 6 de la mañana. Ahí no había instrumento, no había nada. La tenían que remar adorando solos. Pero Dios los bendecía de una manera tremenda. La armonía es cada uno en su lugar, cada uno en lo que fue llamado dentro de la diversidad. No hay algo
uniforme. ¿Saben por qué? Porque no somos todos iguales, hay diversidad. Pero dentro de la diversidad adoramos a un mismo Jesús, evangelizamos un mismo Cristo, establecemos los mismos principios, tenemos el mismo espíritu. Armonía. La armonía provoca excelencia. David había levantado a un hombre llamado Asaf. Asaf era el que organizaba todo lo que era lo cultico. Y estaban los levitas. ¿Ustedes saben que los levitas no miraban a la gente? No miraban a la gente. Los levitas no decían cante, aplauda, haga, deshaga. Los levitas miraban al arca. La gente miraba en las espaldas de los levitas. Porque estaban siempre mirando el arca de Jehová. Estaban siempre mirando la presencia de Jehová. Y los tenía organizados. David le dijo a Asaf, organízame para que estén en armonía y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Organízame a los levitas. Primero quiero que canten continuamente, 24 horas adoración. Que haya turnos. Que no miren a la gente, que estén mirando el arca. Que haya otros que estén, otros levitas que no estaban cantando, estaban sobre el piso tirados, buscando la presencia de Dios. Buscadores se llamaban. Tapaban sus rostros, se tiraban, literalmente. Por eso había gloria. Buscaban la presencia, estaban allí, porque sabían que el culto era para Dios. Después estaban los que adoraban con instrumentos. Y luego había otros que estaban recibiendo visiones, recibiendo palabras proféticas, recibiendo la visión de Dios acerca de cuándo David tenía que ir a conquistar y cuándo no. Había revelación en el Espíritu. Y por último estaban las tribus, todas unidas por un solo fin: adorar. Por eso que cuando salía David a la terraza decía, mirad, mirad, cuán bueno. La palabra bueno no es bueno, es completo en el hebreo. Mirad qué completo que está todo. Cada uno hace lo que tiene que hacer según fue llamado, pero todos miran a un mismo rey. Yo quiero declarar que se va a levantar una iglesia en armonía. Una iglesia que seremos diferentes, pero que cada uno hará lo que fue llamado, con un solo propósito: que brille y que se exalte el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que adora va a adorar, el que está en sanidad va a hacer sanidad, el que evangeliza va a evangelizar. Y cada uno lo hará en armonía, en organización. Los que cantaban no se metían con los que estaban buscando. Los que buscaban no se metían con los que estaban cantando. Había una organización. Estaban todos bien organizados. La bendición y la unción desciende en una iglesia que está en armonía. Porque los elementos de Satanás para destruir una iglesia justamente es la división. Es por eso que es necesario estar en armonía. Decirle que tenés al lado, armonía. 2. Impregnados. ¿Qué es impregnado? ¿Saben qué significa impregnado? Unción. Masaje. El aceite se impregnaba en la piel. ¿Impregnados de qué? ¿Del bueno o del malo? Óleo. Del buen óleo. Si dice del buen, es porque había otros óleos. Yo quiero hablarte de este buen óleo, según la palabra del Señor. El óleo, situado en Éxodo 30:23, para aquellos que quieren seguir el mensaje y estudiarlo bien. El óleo era el aceite de la unción que se le daba a los sacerdotes. Se los ungía para eso. ¿Y cómo se preparaba el óleo? Con 3 o 4 elementos que la iglesia debe tener y no debe faltar. Número 1, la mirra. Algunos me miran, no dije birra,
Ya, si alguno dice, ya está, ya era lo que faltaba. Mirra, M-I-R-A, mirra. Se armaba con mirra. La mirra era un olor aromático muy fuerte. Uno de los ingredientes de la unidad es la mirra. ¿Se acuerdan a nuestro rey cuando nació? ¿Qué le dieron? Cuando las mujeres fueron a ungir, ¿qué le dieron? ¿Por qué? Porque la mirra en el aroma representaba la honra, el respeto, representaba la honra. Mirra es un elemento de la unidad. Si querés unción, debes participar de este elemento fundamental, que es honrar, que es respetar. No podés denigrar al que está sirviendo al lado tuyo. No, tenés que respetarlo. Pero pastor, no está en pecado, está haciendo... No, respetalo. Vos hacé lo tuyo, dejá que Dios se encarga de esa persona. Hermanos, se respetan todas las instituciones menos la iglesia. Todas las instituciones tienen algo fundamental, hasta incluso los clubes de fútbol, todo. La unidad, menos nosotros. Porque Satanás sabe que si toca ahí, la iglesia pierde debilidad. Respetá. Honrar es dar valor, honrar es bendecir a aquel que está trabajando para el mismo rey. Aunque estés en desacuerdo no es división. División es levantarte en contra y no honrar a la persona que está sirviendo conjunto con vos. La mirra es honra, la mirra es respeto. Respetá, honrá, porque todo lo que sembramos, eso también cosechamos. Hay una falta, hay una deshonra terrible, lo pueden ver en las redes sociales. Las barbaridades de cosas que le dicen a los gobernantes. Las barbaridades, estemos o no en acuerdo o en desacuerdo. Las barbaridades de cosas que se levantan contra siervos, contra personas que están sirviendo a Dios, errados o no. Respeta, la mirra es respeto y honra. ¿Querés ver respeto y honra en tu vida? Hacé lo mismo por los demás. Hacé lo mismo con tu gente, los que están sirviendo. Alentalos, fortalecelos. Mirra. 2. La unción, el buen óleo, se componía del otro elemento que era canela aromática. La canela aromática es una especie que cuando se coloca sobre otro elemento, cambia el sabor, cambia el gusto del otro elemento. La canela aromática siempre es verde, hay un renuevo constante. La canela representa que no importa dónde estés, vos sos llamado a cambiar el gusto y el sabor en donde estés. Sos llamado a transformar en donde estés. Pero pastor, estaba sirviendo y se levantaron y hablaron de mí. Vos tenés que levantarte y transformar y romper la atmósfera, porque Dios te llamó a cambiar atmósferas. Y verde es porque debemos renovarnos en todo momento, porque nosotros como hijos de Dios y como siervos debemos tener el renuevo del Señor siempre, en cada momento. Me encantaría que terminemos diciembre con mayor gloria, con mayor energía, con mayor fortaleza. Me encantaría que diciembre sea como marzo, cuando todo empieza. Me encantaría, porque eso hablaría muy bien de nosotros como pueblo de Dios. Me encantaría que vengan hermanos y digan, me multipliqué, pastor, en este ministerio, crecí en esta área. Mire, pastor, me encantaría, porque eso hablaría de que estamos madurando.
El buen óleo tiene que ver con el renuevo y con transformar la atmósfera. Hay una atmósfera negativa, Dios colocó en ti una atmósfera positiva, una atmósfera de amor, una atmósfera de fortaleza. Hay un lugar donde hay debilidad, Dios te va a dar fortaleza para que cambies, para que transformes. Hay un lugar de muerte, Dios te va a dar una atmósfera de vida. Hay un lugar de enfermedad, en ti está el sanador. Cuando uno comienza a activar eso, el buen óleo comienza a descender. Después estaba el cálamo aromático. ¿Saben qué era el cálamo aromático? Esto es como una especie de utilísima. No existe más utilísima, ¿no? El cálamo aromático era una caña. De ahí sacaban la unción, sacaban el aceite. La caña siempre está de pie. La caña siempre estaba erguida, la caña siempre estaba de pie, la caña nunca estaba quebrada, la caña siempre estaba derecha. ¿Qué significa esto? Significa que los hijos de Dios nos podemos caer, pero nos volvemos a levantar. Nos podemos caer, pero nos los volvemos a levantar. Porque el justo cae 7 veces y aún las 7 veces se levanta. Y no hay nada ni nadie que pueda contra los hijos de Dios. Significa que estaremos de pie. Te voy a ver de pie el otro mes y el otro mes y el otro mes, porque Dios está contigo. Y aunque Satanás quiso que estés caído, tú te levantas porque Dios está contigo y te fortalece. Y será una iglesia que siempre estará de pie. Siempre estará de pie. Siempre. Siempre. Y grito así porque se lo digo a los demonios que quisieron ver a esta iglesia hundida, confundida en la división, en la pobreza, en la miseria y en la derrota. Siempre estará de pie. Siempre. 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 Aún a pesar de, les hablo a los ministros, les hablo a los que están sirviendo y se han bancado años, les hablo a aquellos, ahora nos vamos a meter, a los que están de noche, a los que le tocó el turno noche en la vida espiritual. Dios tiene gran premio para vos, iglesia, porque el buen óleo desciende. Si apuntás a la unidad, si apuntás a la unidad. Y por último había acacia, que quiero ir un poquitito más, porque tengo algunos principios más, pero la acacia tiene que ver con algo muy fuerte que aparece en Ezequiel, el profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel 27 y 28, que habla justamente del rey de Tiro, que era Lucifer. Y él quiere pervertir eso. Él quiere traer destrucción para que la unción no descienda. Satanás no le tiembla a las teologías, Satanás no le tiembla a las leyes, Satanás no le tiembla a las personas que puedan llegar a tener elocuencia. Satanás le tiembla a una iglesia ungida, a una iglesia donde venga una persona y se vaya sana, a una iglesia donde haya libertad, a una iglesia donde haya salvación. Satanás le tiembla a esa iglesia donde haya unción que rompa el yugo. Por eso quiere destruir. Escuchen esto, la unción no viene porque haya gente ungida, sino que viene porque hay gente unida, o porque haya gente unida. La unción no viene porque hay gente ungida, la unción viene porque hay gente unida en Cristo Jesús. Se acabó el tiempo de los llaneros solitarios, de los super ungidos, de los super apóstoles. Dios quiere levantar un ejército, una iglesia unida. De esa manera podremos verdaderamente ganar las ciudades para Cristo. No existen personas extraordinarias. Existen grupos de personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Esa es la diferencia. El tema es cuando Dios te da un poquito y te la crees y ya te crees el extraordinario. No vas a ir a ningún lado, hermano, hermana. Somos todos juntos para poder conquistar y avanzar. Una persona sola no puede conquistar tan obra, tan grande que Dios tiene en este lugar. Necesito de un ejército
de un ejército que sume en la unidad, que avance, que crezca, de un ejército que haya entendido la visión de establecer una iglesia fructífera y de levantar obras en diferentes lugares, pero para eso necesitamos madurar y crecer en la unidad acá. Que si esta iglesia tiene obras en otros lugares, saber que acá hay una plataforma, un cimiento fuerte para sostener eso. Dios hará cosas extraordinarias. ¿Cuánto creen esto? Pero cosas extraordinarias en medio de todos nosotros, que somos ordinarios en las manos de Dios. Dios va a cumplir su obra física, su obra espiritual. Dios la va a cumplir. Y después estos elementos se unían, se fusionaban con el aceite. El aceite era para impregnar al sacerdote. Termino ya. ¿Por qué tenía que impregnarse el sacerdote? Porque con esta unción aromática, Dios recibía el aroma y se quitaba el aroma humano, el aroma carnal. Recuerden que en el antiguo pacto todo era literal, en el nuevo todo es espiritual. Entonces Dios decía, yo no quiero que vengas a mi presencia con olor a humanidad, con olor a pecado. Y se impregnaba y había un olor que subía como olor fragante. Cuando en nosotros hay unidad, hay olor fragante, porque hay unción y la gloria de Dios desciende. Pero ¿cómo va a descender la gloria si nos peleamos con medio mundo y después queremos adorar al Señor? Contradice lo que nosotros profesamos. ¿Cómo va a descender la gloria si hemos tenido pleito, enemistades? ¿Cómo va a descender la gloria si no hemos aportado para la unidad, para sumar? La gloria desciende cuando hay corazones que quieren unidad. Es el perfume. La unidad es el perfume. La unidad es el aroma. Por último, Salmo 134. Leemos. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Los del turno de las 12 hasta las 6 de la mañana. Nadie los miraba, nadie los veía. El rey estaba roncando a veces. El rey David. El único rey que estaba mirándolo siempre era ¿quién? El Señor. Salmo 134 para los que lo están buscando. Versículo 1. Eran los que ahí no había instrumento, estaban en el turno de la noche porque 24 horas había que adorar. ¿Querés bendición en un proyecto? Dale 24 horas, no podés estar una hora nada más. Tenés que estar siempre, siempre, perseverando. No estoy hablando explícito, no te va a encerrar en ningún lado 24 horas, salvo que el Señor te lo marque. Pero sí constantemente en tu proyecto, en tus sueños, tenés que estar siempre ahí velando. Sos vos el que tenés que estar orando sin cesar. Sos vos el que tenés que estar velando 24 horas. Porque es de la única manera que podés llegar al éxito de Dios. Pero los que estaban en las noches dice que eran como... Vosotros todos los siervos de Jehová, los que están en las casas de las noches, que están por las noches, alzad vuestras manos y bendecid a Jehová. Y después ¿qué dice? Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hay otra versión que dice, la bendición del cielo y la bendición de la tierra caerá sobre los que están de la noche adorando a Jehová. Yo quiero hablarte, hermano, hermana, vos que sentís que tal vez estuviste o estás en la noche, llevándolo al plano espiritual, que estás en el secreto y a veces no te vio el pastor, no te vio el líder de turno, no te vio algún hermano en la fe y estás sirviendo. Que tal vez estás pasando por la noche que representa prueba, representa tormenta, y aún así seguís viniendo a adorar a Jehová y no le hiciste caso al susurro de Satanás que te dijo deja todo.
aquellos que se sienten en la noche pero siguen sirviendo, siguen buscando, siguen soñando. Yo quiero decirte que la bendición de Jehová caerá sobre ti. Porque Dios no es deudor de nadie. Vendrá sobre ti, tarde o temprano vendrá sobre ti. Porque en el secreto Dios estuvo. Porque tal vez no recibiste reconocimiento, no recibiste aplausos, no recibiste nada, pero Dios está en control de todo y hay una bendición especial para tu vida. Nos ponemos en pie y te termino el último principio. Nos mantenemos allí, por favor, no terminó el culto. Un principio más. Aquellos que se sienten aún desde la noche que han servido, aquellos que apunten a la unidad, a sumar, aquellos que digan basta, esto hizo tanto mal, tantos años, yo voy a sumar en mi iglesia, yo voy a sumar en mi ciudad, basta. Aquellos que verdaderamente quieren el bienestar de la casa donde se sienten parte. Porque el primer principio es sentirte parte. Dice que el rocío de Hermón es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende de la barba de Aarón. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón era un monte y Sión tenía otros montes. ¿Saben a cuánta distancia estaban? A 120 kilómetros. Porque Hermón tenía un monte que en la punta de ese monte siempre había hielo, siempre hay hielo. Y con el viento del norte, ese rocío comienza a moverse y llega hacia los otros montes. Eso provoca que en cierta parte de Palestina haya alimento, haya fruto, haya trigo, haya granos. Porque ese rocío es el que remoja la tierra.